Una inusual ruptura interpartidista sacude Washington. A las 6:03 de la tarde, la Cámara de Representantes declaró que el presidente de los Estados Unidos había sido sometido a juicio político, con 229 votos a favor y 206 en contra. Los artículos fueron aprobados. El Poder Ejecutivo fue desafiado formalmente. Esta fue la tercera vez en 5 años que un presidente en funciones enfrentó un juicio político en la Cámara, pero esta ocasión trajo una diferencia estructural profunda. Por primera vez en la historia, un bloque significativo del propio partido del presidente cruzó la línea en cifras nunca antes registradas. 17 republicanos votaron a favor. Los 212 demócratas presentes respaldaron el proceso. Un demócrata estuvo ausente. Del lado republicano, 189 votaron en contra. 17 votaron sí. Eso representa aproximadamente el 8% de la conferencia republicana en la Cámara, casi 1 de cada 10. En términos institucionales, eso no es ruido de fondo, es una fractura visible. Para ubicarlo en contexto histórico, en diciembre de 2019, durante el primer juicio político contra Donald Trump, 0 republicanos de la Cámara votaron a favor, 0. En enero de 2021, durante el segundo, 10 republicanos rompieron filas. Esta vez, 17. Es la cantidad más alta de votos cruzados en cualquier juicio político presidencial en la historia de Estados Unidos. Esto no es algo habitual. Y las razones que dieron esos 17 republicanos no fueron tácticas ni menores. Fueron constitucionales. Argumentaron que cuando un presidente rechaza abiertamente una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, el Congreso no solo tiene la facultad de actuar, tiene la obligación. Ese fue el detonante, no la personalidad ni la política partidista. Fue un desafío directo a la estructura institucional. El representante Adam Kinzinger lo expresó sin ambajes. Dijo que su juramento era a la Constitución, no a ningún presidente en particular. Si un presidente ignora una decisión de la Corte Suprema, explicó, eso pasa de ser un desacuerdo ejecutivo a algo que se acerca peligrosamente al autoritarismo. En su criterio, eso cruzaba el umbral necesario para un juicio político. La representante Liz Cheney reforzó la idea de jerarquía. Estados Unidos, afirmó, es una nación de leyes. La Corte Suprema es la intérprete final de esas leyes. Si un presidente rechaza la autoridad judicial, rechaza el orden constitucional mismo. Ese fue su fundamento para votar a favor. Luego habló el representante Mike Gallagher, republicano de Wisconsin y exinfante de Marina que sirvió en Irak. Había respaldado al presidente en la mayoría de las votaciones previas, pero tras revisar la sentencia de la Corte Suprema y la respuesta del presidente, concluyó que declararse ajeno a la decisión superaba los límites constitucionales. No podía respaldar esa posición. Aquí el contexto es clave. Este juicio político no se centró en un escándalo personal ni en una disputa de política exterior. Se centró en la separación de poderes, en si el Ejecutivo debe obedecer al Judicial. Eso es una falla sistémica, no un problema individual. A las 6:15 de la tarde, 12 minutos después de cerrarse la votación, el presidente respondió en redes sociales. Calificó el juicio político de ilegítimo y nulo. Argumentó que el Congreso no tenía autoridad para destituirlo por defender el poder ejecutivo contra lo que llamó una extralimitación judicial. Declaró que no reconocía el proceso. Dijo que no participaría en ningún juicio en el Senado. Aseguró que seguía siendo presidente y que continuaría ejerciendo todas las funciones del cargo. Pausa. Un presidente que declara públicamente que no reconoce un proceso de destitución iniciado por la Cámara de Representantes representa una escalada del desacuerdo a un estancamiento institucional directo.
El Senado reaccionó con rapidez. El líder de la mayoría, Chuck Schumer, anunció que el Senado cumpliría con su deber constitucional de realizar un juicio. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, presidiría, como establece la Constitución, cuando se juzga a un presidente. Se presentarían pruebas, se escucharían testigos y los senadores votarían si desafiar a la Corte Suprema justificaba la destitución. El juicio, dijo, comenzaría el lunes y concluiría en una semana. El líder de la minoría, Mitch McConnell, emitió una declaración más contenida. Reconoció preocupaciones profundas sobre el desafío del presidente a la Corte Suprema. Señaló que el juicio político y la condena son medidas graves. Dijo que los senadores debían determinar si la conducta del presidente, aunque preocupante, alcanzaba el nivel que requiere destitución. Aún no había decidido su voto. Esa incertidumbre no es menor, es decisiva. A las 7:23 de la tarde, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, confirmó que había sido notificado del juicio político y que presidiría el proceso en el Senado conforme al artículo 1, sección 3 de la Constitución. Declaró que garantizaría que los procedimientos se desarrollaran de manera justa y conforme a las reglas del Senado y los requisitos constitucionales. Ahora retrocedamos un paso. La Cámara actuó. El presidente rechaza la acción. El Senado se prepara para el juicio. El presidente de la Corte Suprema asume el rol constitucional reservado para los momentos de máxima tensión institucional. Aquí el enfoque pasa del conteo de votos a la estructura misma del poder estadounidense, y el cálculo siguiente no es retórico, es matemático. Según la Constitución, la Cámara inicia el juicio político. El Senado lo juzga. La condena requiere 2/3 del Senado, 67 de 100 votos. No es mayoría simple ni mayoría reforzada. Es supermayoría, diseñada para que la destitución sea excepcional, deliberada y estructuralmente difícil. Aquí la confrontación deja de ser simbólica y se vuelve aritmética. La composición actual del Senado es clara en el papel. 51 escaños ocupados por demócratas e independientes que se alinean con ellos. 49 por republicanos. Si todos los demócratas e independientes votan por condenar, se necesitan 16 republicanos más para llegar a 67. 16. Esa cifra ahora es el eje del sistema constitucional estadounidense. Antes de que empiece el juicio, 12 senadores republicanos ya habían rechazado públicamente la afirmación del presidente sobre poderes de emergencia ilimitados. Los nombres importan porque las instituciones las sostienen personas. Mitch McConnell, Mitt Romney, Lisa Murkowski, Susan Collins, Bill Cassidy, Ben Sasse, Richard Burr, Pat Toomey, Rob Portman, Tom Tillis, Shelley Moore Capito, Joni Ernst. 12. Sí, y sigue siendo un sí, esos 12 votan por condenar, faltarían 4 republicanos más. Sin ellos, el esfuerzo fracasa. Aquí el peso de las declaraciones públicas previas es enorme. Esas declaraciones reducen incertidumbre, crean estructuras de permiso dentro del caucus. Ya se discuten posibles votos adicionales. Mike Rounds, de Dakota del Sur, ha dicho que las sentencias de la Corte Suprema deben respetarse. Shelley Moore, Capito de Virginia Occidental, ha calificado la respuesta del presidente como inapropiada. Todd Young, de Indiana, ha pedido cumplimiento de las órdenes judiciales. John Thune, de Dakota del Sur, ha expresado preocupación por una crisis constitucional. Si esos 4 se suman a los 12, la cuenta llega a 16. Sumados a 51 demócratas, 67 votos por condena dejan de ser retóricos y se vuelven aritméticamente posibles. Dicho claramente, la diferencia entre destitución y supervivencia podría reducirse a 4 individuos. Pero los números solos no deciden. La presión sí. Los incentivos sí. Las amenazas principales, la presión de donantes, medios, ecosistemas políticos,
Todo se concentra en esa Cámara del Senado, y ahí surge la matriz de escenarios. Escenario 1. El Senado condena con al menos 67 votos. El presidente es removido del cargo bajo sucesión constitucional, ya sea por la 25ª enmienda o la línea de sucesión establecida. El presidente interino asume. Esto marcaría una de las afirmaciones más fuertes del Congreso sobre el Ejecutivo en la historia moderna. Escenario 2. La condena falla por un margen estrecho. 63 a 66 votos a favor. El presidente sobrevive, pero gravemente debilitado. El mensaje institucional queda ambiguo. Desafiar a la Corte Suprema es incorrecto, quizás peligroso, pero no suficiente para destituir. Se intentó la rendición de cuentas, pero no se logró. Escenario 3. La condena falla de forma decisiva. Menos de 60 votos a favor. El presidente declara su vindicación. Se muestra inflexible. Puede desafiar abiertamente a la Corte Suprema y sobrevivir si su partido cierra filas. Aquí es donde lo que está en juego trasciende por completo una sola administración, porque cada posible desenlace reescribe las reglas que guiarán a los presidentes futuros. Ahora, veamos los indicadores clave que decidirán cuál de los caminos se hace realidad. Indicador 1. El presidente revoca la orden de emergencia o anuncia que acatará el fallo de la Corte Suprema antes o durante el juicio. Si lo hace, algunos senadores podrían sostener que la crisis constitucional ya quedó atrás, lo que disminuiría la necesidad de destitución. Si no lo hace, el desafío sigue vivo y activo. Indicador 2. Algún senador republicano se compromete públicamente a votar por la condena antes de que termine el juicio. Los compromisos tempranos crean impulso y dan cobertura política a otros que podrían seguir el mismo camino. Indicador 3. ¿El presidente participa en el juicio o lo boicotea? Si se niega a presentar defensa, el proceso podría volverse más transparente desde el punto de vista procedimental, pero un boicot también podría movilizar a sus seguidores y presentar el juicio como ilegítimo ante ellos. Indicador 4. ¿Qué tipo de evidencia presentan los gestores de la Cámara? ¿Logran demostrar que el desafío del presidente representa una amenaza estructural al orden constitucional y no solo una disputa política? Indicador 5. La opinión pública. Si las encuestas nacionales, incluyendo entre votantes republicanos, muestran apoyo creciente a la condena, los senadores ganan protección política para actuar. Indicador 6. Un choque externo, otra crisis o una escalada inesperada. Una declaración o acción que modifique el cálculo a mitad del juicio. Esto no es un espectáculo. Es un proceso vivo y cambiante. Para apreciar lo excepcional de este momento, hay que mirar hacia atrás. En 1868, Andrew Johnson enfrentó un juicio político. El Senado votó 35 a favor de condenar y 19 a favor de absolver, quedando a un solo voto de la destitución. El sistema se tensó, pero aguantó. En 1999, Bill Clinton fue sometido a juicio político. El Senado votó 50 a 50 en un artículo y 45 a 55 en el otro. La condena nunca estuvo cerca. En 2020, Donald Trump enfrentó su primer impeachment. El Senado votó 48 a 52 sobre abuso de poder y 47 a 53 sobre obstrucción. Solo un republicano votó a favor de condenar. En 2021, durante el segundo impeachment de Donald Trump, el Senado votó 57 a 43. 7 republicanos apoyaron la condena, pero faltaron 10 votos. El patrón es claro. Los juicios políticos presidenciales casi nunca terminan en destitución. Pero este caso introduce un eje distinto. La acusación no gira en torno a mala conducta personal, enredos extranjeros, ni perjurio. Se centra en un presidente
que declara abiertamente que no está obligado por un fallo de la Corte Suprema, atacando directamente la separación de poderes. Aquí la narrativa pasa de ser una lucha política a una prueba de estrés para todo el sistema institucional. Según informes y análisis publicados por el New York Times, el Washington Post y Reuters en confrontaciones constitucionales anteriores, el desafío abierto de un presidente a la Corte Suprema se considera un ataque grave al sistema de pesos y contrapesos. El Poder Judicial no tiene fuerza de ejecución propia. Depende del cumplimiento voluntario del Poder Ejecutivo. Académicos constitucionales que han hablado en CNN y en reportes de Associated Press han sostenido durante mucho tiempo que si el Ejecutivo se niega a acatar un fallo definitivo de la Corte Suprema, el Congreso se queda con pocas herramientas efectivas. La más poderosa es el impeachment. Eso nos devuelve al Pleno del Senado. Este no es un juicio sobre una decisión aislada, es un referéndum sobre si la autoridad del Poder Judicial es vinculante o meramente consultiva cuando el presidente la resiste. Y si 16 senadores republicanos concluyen que la lealtad partidista pesa más que la supremacía judicial, las consecuencias no se limitarán a esta votación. La votación de la Cámara de 229 a 206 ahora se posiciona como el impeachment presidencial más bipartidista en la historia de Estados Unidos. 17 republicanos cruzando la línea no es un detalle menor, es un marcador político. Por primera vez, un bloque significativo dentro del propio partido de un presidente ha declarado que desafiar abiertamente a la Corte Suprema cruza un límite constitucional inaceptable. Esa línea es crucial porque, cuando miembros del partido del presidente reconocen una violación de la autoridad judicial, el argumento deja de ser puramente partidista. Se vuelve institucional. Indica que las barreras no dependen solo del partido opositor. Sugiere que aún existe la posibilidad de restricción interna. Pero la verdadera prueba ya no está en la Cámara. El Senado llega a este juicio con dos presiones simultáneas. Una es política. Los senadores enfrentan a los votantes, a las primarias, a redes de donantes y bases activistas que pueden castigar cualquier desviación. Esa presión es inmediata y personal. La otra es constitucional. El juramento que toman los senadores en un juicio político no es partidista. Es impartir justicia imparcial conforme a la Constitución y las leyes. Se les pide sopesar la supremacía de la autoridad judicial frente a la estabilidad de la alineación partidista. Aquí la gravedad institucional se hace más intensa. Mitch McConnell no se ha comprometido a votar. Ha expresado preocupación por el desafío del presidente a la Corte Suprema. Ha reconocido la seriedad de la condena y la destitución, pero no ha tomado partido. Esa ambigüedad es trascendental. La posición de McConnell ha moldeado históricamente los límites internos de la conferencia republicana. Si avanza hacia la condena, podría recalibrar el centro de gravedad del partido. Si se resiste, podría consolidar la oposición a la destitución. Un individuo potencialmente decisivo. Por encima de todos, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, presidirá no como actor político, sino como árbitro constitucional. Su rol es procesal, pero profundamente simbólico. Representa la rama cuya autoridad está directamente en juego. El tribunal falló. El presidente se resistió. Ahora, el presidente de la Corte Suprema supervisa la Cámara que decidirá si esa resistencia justifica la destitución. Esa imagen por sí sola lleva un peso institucional enorme. Si el Senado condena con 67 votos o más, el mensaje es inconfundible. Ningún presidente está por encima de un fallo de la Corte Suprema. Desafiar un fallo trae consecuencias. La separación de poderes se mantiene firme bajo presión. Si el Senado no alcanza los 67 votos, especialmente si la votación queda muy por debajo, surge una señal distinta. Sugeriría que el ejercicio de la autoridad judicial
depende no solo del diseño constitucional, sino también de la alineación partidista. La destitución sería posible en teoría, pero frágil en la práctica. Planteado con claridad, el tema central no es solo si un presidente conserva su cargo. Se trata de si un fallo de la Corte Suprema sigue siendo vinculante ante la negativa del Ejecutivo y la protección partidista. La historia estadounidense ha visto momentos en que las instituciones se doblan, pero no se quiebran. Andrew Johnson sobrevivió por un voto. Bill Clinton sobrevivió cómodamente. Donald Trump sobrevivió 2 veces. En cada caso, el sistema absorbió el golpe. Pero esta confrontación se centra en la autoridad judicial misma. Si esa autoridad puede ignorarse sin consecuencias de destitución, futuros presidentes podrían volver a probar ese límite, no por ideología, sino porque el precedente lo permitiría. 100 senadores emitirán sus votos en una semana. Su decisión no solo cerrará un juicio, definirá cómo opera el principio de pesos y contrapesos en el próximo capítulo de la democracia estadounidense. Y aquí queda la tensión sin resolver. Si el mecanismo diseñado para exigir rendición de cuentas duda cuando la autoridad judicial es cuestionada directamente, ¿qué queda exactamente como salvaguarda final del orden constitucional?